Bueno, buenas noches. Hoy, ¿quiénes tienen la posición? Nosotros tenemos responsabilidad extracontractual. Ok, listo. Y ahí pueden compartir la pantalla. Listo, profe, ya voy a compartir pantalla. Buenas noches. Ahí ya todos están viendo. Sí, señor. Listo. El tema buenas noches para todos los compañeros. Quien les habla, Hermes Buitrago Cañas. El tema que nos corresponde es responsabilidad civil extracontractual, el cual está integrado por los siguientes compañeros, que son rápidamente Ávila Salamanca Estela, Carrillo Carrillo Nilsson. Quien les habla, Aguilar Sánchez Dairo, Carrillo Carrillo Héctor, Aguilar Torres Diana Mirella, Ayala Reyes Jonathan Andrés, Benavides Castañeda Juan, Gina Caterine Castro, Andrés Ruiz, Adrián Alonso Rojas, Oscar Mauricio Cubides Alarcón y Javier Andrés Cortés. Seguidamente vamos a hacer la respectiva presentación con el siguiente tema. Bueno, entonces inicio yo. Buenas noches, Oscar Mauricio Cubides. Para iniciar el tema, entonces nos referimos a lo que nos dice el Código Civil en el artículo 2341, el cual define a la responsabilidad civil extracontractual como el suceso accidental, fortuito e imprevisto que genera una obligación resarcitoria. Para que se comprometa la responsabilidad extracontractual de una persona natural o jurídica. Perdón que te interrumpa. Claro. No sé si puede mejorar la calidad de la imagen. Es que, o sea, se ve artículo 2341, pero ya en la diapositiva, la letra más pequeña se ve muy borrosa, no se alcanza a leer bien. ¿Está pixelado? Sí, está pixelado. De pronto es la señal del compañero. De pronto, sí, señor, porque es que se borra. Se borra, Oscar. De pronto es la señal del compañero. Entonces. Pero yo no veo bien. Se está mirando normal. Pues, por ejemplo, yo lo veo bien. Soy sincero. Yo lo veo bien. También lo veo bien. Si lo ven bien todos, pues la verdad yo no. Yo lo veo muy bien. Yo también lo veo bien. Sí, sí, señor. O incluso si quieren, de pronto el compañero les puede compartir por el chat el enlace. Yo no veo bien. Yo no. Tampoco se te escucha bien, es que no sé, está como entrecortada tu audio. ¿Sí? ¿Sí me lo escucha entrecortado? No, el tuyo está bien, el de Jessica. O sea, ok. el que ella acaba de hablar, entonces no. Dale. Pues no sé, de pronto si el compañero les puede compartir también el enlace del Prezi, de pronto porque es que como puede ser, porque por ejemplo yo lo veo bien, yo estoy viendo bien lo que le está compartiendo. Entonces no sé si de pronto sea la señal de recepción de algunos que no. Compañero, sí se le ve bien. No corresponde. Sí, porque hay algunos compañeros que efectivamente lo están viendo claro y hay otros que no, a no ser que todo el mundo lo esté viendo mal. No, todo está bien, se ve bien y es legible. Sí, entonces no Pues sé. igualmente ya les voy a compartir el link de Prezi al grupo de la materia. Sí, me parece prudente. Sí, sí, ahí está bien, Oscar, tranquilo. Lo comparte y nosotros lo vemos. Listo, de uno. Entonces ya el compañero hace el favor. ¿Continúo de una vez o esperamos a que lo puedan abrir? No, arranque, yo creo que de una vez. Sí, sí, porque el tema es un poquito extenso, listo. Entonces, retomo. Entonces, en el artículo 2341, entonces nos define la responsabilidad civil extracontractual como el suceso accidental, fortuito e imprevisto que genera una obligación resarcitoria. Para que se comprometa la responsabilidad
la responsabilidad extracontractual de una persona natural o jurídica, es necesario que interactúen tres elementos: culpa, daño y relación de la causalidad entre el afectado y quien genera la lesión. También se definen como aquella que no tiene origen en el incumplimiento de una obligación, sino en un hecho jurídico, ya sea un delito o un ilícito de carácter civil. Continuamos entonces con las características, compañero, si me haces el favor. Listo. Entonces, dentro de las características de la responsabilidad civil extracontractual, encontramos que el responsable de causar el daño está obligado a repararlo, aunque no exista intención en la realización del prejuicio, pues el hecho jurídico trajo consecuencias negativas, causando afectaciones a quien recibió dicho daño, generando un lucro cesante y o un daño emergente, que obliga al responsable a reconocer el derecho de los perjuicios mediante el pago de una indemnización. Siguiente diapositiva, compañero. Listo. La indemnización por perjuicios está contemplada en el artículo 1613 del Código Civil y se traduce en la acción que el causante del perjuicio reconoce a la víctima o persona receptora del daño. Se materializa con una cantidad determinada de dinero que mediante el pago del daño emergente y el lucro cesante contribuya a reparar al afectado. Por último, cumple la función de resarcir el daño que de manera dolosa o culposa se ha causado a una persona como consecuencia de una acción u omisión por parte de quien ejecuta el daño. Entonces, pues voy a poner como un ejemplo sencillo, pues como para ponernos en contexto. Entonces, una persona A está haciendo ejercicio en un parque, está trotando. En el parque hay unas tachuelas. Ese personaje que va trotando pisa una de las tachuelas. Esa tachuela le genera una lesión en el talón del pie. Ahora bien, esas tachuelas pertenecen a una obra que se encuentra junto al parque, ¿cierto? Entonces ya tenemos una persona que resultó lesionada. Entonces esa persona, bueno, va a requerir una atención médica, va a requerir puntos, va a requerir una inyección antitetánica, etc. Esta persona va a tener una incapacidad. Entonces, si esta persona trabajaba, entonces va a dejar de recibir dinero. Entonces ya tenemos una persona que está afectada. Ahora bien, ¿quién es el responsable del daño? El responsable del daño viene siendo el responsable de la obra. ¿Por qué? Por omisión. Pudieron ser los obreros, pudo ser el señor de carga, qué sé yo. Pero entonces ya hay un responsable por omisión. Ellos nunca tuvieron un contrato, tanto los señores de la obra con el señor que sufrió el accidente, pero los responsables de la obra están en la responsabilidad y la obligación de resarcir el daño que le causaron a esa persona, ¿cierto? Entonces, básicamente esto sería como un ejemplo pequeño, a grandes rasgos, de en qué consiste una responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, esta situación pues cumple con con los tres elementos o requisitos que requiere, que es la culpa. Entonces, porque de todas maneras hubo una responsabilidad, ya sea por omisión, por descuido, etc. Existe un daño, que es el daño que se le generó a esa persona, y existe la relación de causalidad entre el afectado y, quien genera la lesión, y es que pues estas tachuelas pertenecían a una obra y el afectado se vio afectado, pues se vio lesionado por el error cometido en esta obra. Entonces, pues es como un preámbulo de en qué consiste. Entonces ya continúan mis compañeros con los demás puntos del tema. Gracias. Seguimos con las causas de exoneración. Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre las causas de la exoneración. Bueno, no resulta muy despejado trazar unas reglas generales sobre las causas de la exoneración en materia de responsabilidad extracontractual.
porque en cada uno de los supuestos de la misma, hecho propio, hecho ajeno o hecho de las cosas, hay causas específicas de exoneración. Con todo, sin desconocer las especiales de cada caso, es viable recordar las hipótesis generales. Una es que en los casos de culpa probada o culpa común, el patente de la indemnización tiene la carga de probar la culpa del demandado, quien independientemente de esa carga de su contraparte puede exonerarse de responsabilidad acreditando diligencia y cuidado en su actuación. Es decir, que el hecho no se produjo por culpa suya, precisamente porque actuó de manera diligente y cuidadosa, ya que según la jurisprudencia, los casos cobijados por el civil, en que la culpa no se presume, el demandado se exonera de su responsabilidad demostrando su diligencia y cuidado, caso en el cual la carga de la prueba corresponde al actor. Otra hipótesis general es la causa extraña, que opera como causal de exoneración de toda forma o grupo de responsabilidad, inclusive la relativa a los eventos en que la culpa se presume, como las actividades peligrosas. La causa extraña comprende los hechos o figuras que eliminen el vínculo o nexo de causalidad. Por consiguiente, cualquier responsabilidad, los cuales tradicionalmente se conocen como caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero y hecho o culpa exclusiva de la víctima. Así, por ejemplo, dijo la Corte, sea el caso, se mide como culpa aquiliana o bien como contractual. La culpa comprobada de la víctima. En ambos supuestos, exonera la responsabilidad. Ya con ustedes siguen mis compañeros con el siguiente tema. Autoridades de daño y solidaridad. Buenas noches, compañeritos, profesor. Yo les voy a comentar todo lo que tiene que hablar todo el tema que tiene que ver con las autoridades del daño solidario. Y para eso vamos a entrar a un concepto o un vínculo un poco más jurídico, y es en el cual existe una pluralidad de sujetos acreedores y también deudores, en donde uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la obligación al deudor, y donde los deudores están en la obligación de cumplir íntegramente con la prestación. Pero miren, compañeritos y profesor, que este tema de la solidaridad, de la responsabilidad solidaria, va un poco más allá, ya que hay varios tratadistas en el cual coinciden en que la solidaridad es una forma o una modalidad de las obligaciones que se caracteriza por multiplicidad. Obligaciones que se caracterizan de sujetos que tienen el deber de cumplir una obligación. O si un acreedor también está en la obligación de cumplir una prestación. Para llegar un poco más allá, esta responsabilidad solidaria también se clasifica por unos elementos. La primera es que la solidaridad es un tipo de obligación que se caracteriza por la multiplicidad de sujetos que toman parte de ella. La segunda, que son los sujetos de la solidaridad, pueden ser tanto deudores como acreedores. Y la tercera es imperativa, la existencia de un solo objeto y la multiplicidad del sujeto obligados a cumplir o facultados para exigir el cumplimiento de esta obligación. Compañeros y profesor, este tema de la solidaridad no solamente está catalogado como el tema en el derecho civil, también podemos ver en el derecho laboral, en el derecho penal, en el derecho patrimonial, que en este caso es del Estado. En el tema laboral, y según el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que si yo contrato a un independiente y este está ejecutando una labor igual o similar a la de mi compañía, yo como compañía respondo solidariamente frente al contratista o frente a los trabajadores que vayan a ejecutar este determinada labor. Como decía mi compañerito anterior, lo podemos tomar en la parte de las consultoras. Las consultoras adjudican contratos a otras empresas privadas. Entonces, si esa empresa es para completar o para ejecutar una función
¿sí? Entonces, hay empresas que solamente se encargan en colocar el piso, hay empresas que solamente se encargan en vanitar, hay empresas que se encargan de pintar, pues sí, son varios contratistas, pero si alguna de esas empresas, sus trabajadores, algunos ante esa empresa que está contratando directamente a los trabajadores, como la constructora encargada de ejecutar el proyecto son solidarios de responder por esos daños. ¿Sí? Ahora bien, el ejemplo más claro que nosotros podemos ver de estas responsabilidades solidarias son en los accidentes de tránsito, ¿sí? Que es al realizar un daño en conducción de un vehículo, normalmente se causan mínimo 3 tipos de incidencias. La primera es la indemnizatoria, al tercero que se le causó el daño, ¿sí? La segunda es la administrativa, que eso se le da a la administración pública que tiene que cobrarle la multa por la violación del Código de Policía de Tránsito. Y la tercera, que en algunos casos puede ser punitiva, que es el estado del cobro por haber cometido una actividad delictiva o cuasi delictiva. Como lo decía bien anteriormente, que en algunos casos, ¿sí? Pero de igual manera puede ser punitiva. El accidente, en casos de accidente, el conductor del vehículo o el dueño del vehículo, que por lo general aquí pasa mucho en Colombia, tiene que solidariamente pagar los daños que causaron a las personas de los parientes que falleció o del pariente que fallecido. Incluso no puede haber responsabilidad penal, pero desde el punto de vista civil hay personas que resultaron lesionadas o dañadas y alguien tiene que, pues, indemnizarlos. ¿Y quién se indemniza? Pues la persona que causó el daño. Y algo que nosotros vamos a hablar también es el tema de la responsabilidad del Estado. Y aquí yo me voy a dar un poco como a la historia de la responsabilidad. Y fue que después de crear el Código Civil en 1873, se establece la responsabilidad patrimonial de las personas por los daños ocasionados por los delitos y culpas. Por ejemplo, en los contratistas o los contratos, cuasi contratos, pero no existe en todo el ordenamiento jurídico una norma, no existía una norma que regulara o que estableciera una cantidad, ¿sí?, de responsabilidad estatal. Y ahí fue cuando llegó todo el tema de la Constituyente, 1991, donde estableció una regla general en el artículo 90, donde dice lo siguiente, les voy a leer textualmente. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables, causados por la acción o la omisión de autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno o de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, que deberá repetir contra este. El caso más explícito es a los servidores públicos, al ejército o a la policía. Cuando, por ejemplo, el ejército se enfrentaba a las FARC o aún se enfrenta, no sé, cuando caían civiles. Es el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque pues nosotros los civiles, obliga la norma, nosotros no estamos obligados a soportar ese daño. Entonces es ahí cuando entra ese artículo o a reformar la Constitución 91, ese daño causado por el Estado. Pero también la expedición de la Ley 1437 del 2011, que es de lo que hablábamos ahorita, que es del CEPACA, en su artículo, permítame, en su artículo 140 dice lo siguiente, que debe ser una reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño jurídico producido por la acción o omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la culpa temporal permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo expresa instrucción de la misma, ¿sí? El caso más concreto, el caso más, o el ejemplo más concreto es lo que vivimos hoy. Hoy el Consejo de Estado condenó al gobierno o condenó al Estado por más de 21.000 millones de pesos por los 11 diputados que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, más o menos en el 2007, no me acuerdo la verdad, que fueron diputados del Valle del Cauca. Ese es el ejemplo más claro. Entonces, la indemnización es para los familiares de los causantes de ese daño, porque ellos no estaban obligados a soportar la guerra que estábamos viviendo en esa época el país. Nosotros no estábamos soportados, pues no estábamos obligados a soportar ese daño. De pronto los familiares Entonces, de no los sé si causantes no, los familiares de las víctimas. o de las De la víctimas víctima de también, sí, los... señor. Sí, señor. Para terminar con toda esta cátedra, eso nosotros lo podemos encontrar en el artículo 2343 de nuestro Código Civil, permítame, que es la responsabilidad solidaria. Y dice lo siguiente: es obligado a indemnización el que hizo el daño y sus herederos, el que recibe provecho de dolo ajeno sin haber tenido parte en él, solo obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiera reportado. Entonces, hasta ahí termina quizás el tema de la responsabilidad solidaria. Le damos paso al compañerito que nos va a hablar el tema de los elementos de responsabilidad extracontractual. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre los elementos de la responsabilidad extracontractual. En sí, como dijo el compañero Oscar, son tres elementos comunes de tipo de responsabilidad. Uno es el hecho o una conducta culpable o riesgosa. El otro, un daño o un perjuicio concreto a alguien. Y el otro, el nexo causal entre anteriores supuestos. La doctrina lo ha prohijado o adoptado la Corte en muchas ocasiones, como en la sentencia 22 del 22 de febrero del 95, donde reiteró que de acuerdo con la doctrina sobre la cual descansa sin duda el artículo 2341 del Código Civil, se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes causa u otro daño originado en un hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclame a su vez indemnización por igual concepto tendrá que demostrar en principio el prejuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores. Ha calificado como riesgosas apoyándose en el artículo 2356 del Código Civil. La jurisprudencia igualmente ha implantado un régimen conceptual y probatorio cuya misión es favorecer a las víctimas de tipo de actividades que en el hombre, provocando con sus propias labores situaciones capaces de romper el equilibrio antes existente. Sobre el primer elemento, es oportuno puntualizar que el hecho en forma de responsabilidad extracontractual está desprovisto de una relación negocial y que si de todas maneras hubiese entre los sujetos algún contrato o convención, el hecho debe ser al margen o por fuera de dicho negocio, aunque no se niega que puedan haber situaciones dudosas ubicadas en zonas grises, en los que a veces ni los expertos logran ponerse de acuerdo para su ubicación en determinada forma de responsabilidad. Así le damos paso al siguiente compañero.
Clases de responsabilidad extracontractual. No se escucha. Ya, ese creo que fue la intervención de Nilsson. Entonces seguimos con actividades riesgosas o peligrosas. Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy les hablaremos de la responsabilidad civil en actividades peligrosas. Para hablar de este tema, debemos remitirnos directamente al artículo 2356 del Código Civil colombiano, ya que allí se establece las acciones o conductas que pueden ser consideradas como actividades peligrosas. Cuando nosotros hablamos de actividades peligrosas, debemos tener presente que allí se consideran unos elementos esenciales, las cuales van encaminando a determinar quién es responsable civilmente. Cuando hablamos de actividades peligrosas, lo que nos dice la normatividad y la jurisprudencia es que la persona que ocasiona el daño en desempeño de una actividad peligrosa es quien es responsable civilmente. Debemos tener nosotros presente que esa es la regla general. Sin embargo, hay unos eximientes de responsabilidad, como lo son la fuerza mayor, como lo es la culpa exclusiva de un tercero, o como lo es la culpa exclusiva de la víctima. En ese orden de ideas, una vez se pueda demostrar directamente en un proceso judicial estas tres condiciones, como lo son eximientes de responsabilidad, el juez entrará a determinar si es viable exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a la persona que hubiera ocasionado el daño o perjuicio. A título de ejemplo, vamos a traer un pequeño ejemplo, como es el desempeño de la función de conducción de un vehículo automotor. Debemos tener presente que la conducción es catalogada como una actividad peligrosa. Por ende, todos los perjuicios que se lleguen a ocasionar por regla general será la responsabilidad de la persona que está ejecutando esta función. Sin embargo, basándonos en la última exonerante o la última eximiente de responsabilidad, como lo es la culpa exclusiva de la víctima, debemos indicar lo siguiente. Si el accidente de tránsito se presenta una vez el conductor del vehículo vaya cumpliendo como tal los límites establecidos y la normatividad de tránsito, y el peatón es quien incurre como tal en una falta, por ejemplo, se pasa un semáforo en rojo, allí evidenciamos directamente que se podría alegar un eximiente de responsabilidad, indicando que la culpa fue única y exclusivamente de la víctima. Ya continúa con el mismo tema mi compañerito Juan Benavides. Buenas noches, profesor y compañeros. Vamos a hablar de lo que realmente es la culpa. La culpa es un requisito fundamental que se configura en la responsabilidad civil, el cual en la responsabilidad civil extracontractual colombiana es un tema vago, ya que consecutivamente se entran a analizar los regímenes de responsabilidad subjetivos y objetivos de cara al desarrollo jurisprudencial y normativo de la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas. Del mismo modo, se realiza una comparación exhaustiva entre el desarrollo confuso del régimen aplicado en Colombia desde 1936 y el cambio del precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 2009. Finalmente, se concluye con una reflexión alrededor del sistema de responsabilidad que se debe aplicar en los casos de responsabilidad por las actividades peligrosas y la indecencia práctica del reciente cambio jurisprudencial. Las palabras clave serían la culpa, la presunción de culpa, presunción de responsabilidad, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva de una actividad peligrosa. Como lo estaban diciendo los compañeros que me antecedieron en el tema, por decir algo, si un agente de la policía, a sabiendas que tiene un arma que puede ser letal, como con lo que murió este señor
Dylan creo que era el nombre, me escapa el apellido. El Javier. gobierno tiene una responsabilidad en este caso, no solamente penal, sino una responsabilidad extracontractual porque no supo manejar un arma que realmente presuntamente no es letal, pero se demostró que al accionarla en contra de este señor fue letal. Entonces, ¿hay quien responde? El gobierno, porque el gobierno, aparte de la responsabilidad penal, tiene una responsabilidad extracontractual. Los supuestos de responsabilidad objetiva en el Código Civil son los daños causados por navegación aérea, daños causados por circulación de vehículos a motor, daños causados en ejercicio de la casa, daños causados por la energía nuclear, aunque en nuestro caso, pues, energía nuclear, pues, de pronto sí hay, pero debe ser muy poco. Inclusive creo que acá en Bogotá está el Instituto de Asuntos Nucleares, no sé si todavía esté funcionando o de pronto... No, pero acá no hay eso es de pronto, digamos, a nivel de Corea del Norte, de Irán, de esos que desarrollan ese tipo de... Aquí hubo, perdón que lo corte, doctor, que usted es de la misma, más o menos somos contemporáneos en edad, pero aquí sí existió el Instituto de Asuntos Nucleares, que no manejábamos sustancias radioactivas, es otro cuento, pero sí en Colombia Por eso. sí existió eso. Ahora, respecto de la responsabilidad... Aquí estamos años luz de desarrollar Sí, vainas pero así. hay que tener fe, profe, hay que tener fe. La responsabilidad subjetiva parte de un acto antijurídico que causando un daño ha de ser reparado. El carácter subjetivo es el hecho que en el criterio de imputación subjetiva se basa la responsabilidad de un actor particular. Bueno, sobre ese tema quiero también aclararles, por decir algo, en la empresa una microempresa que yo tengo, a mí sí me ha tocado ver este tema, porque a mí desafortunadamente se estrelló un carro y me iba a tocar a mí responder de mi bolsillo los daños a los terceros, porque el seguro contractual y extracontractual estaba vencido, cosa que no era cierto, porque el seguro se vencía como a los 8 o 15 días. Pero me tocó pasar por un rosario para que no me embargaran mis bienes, la casa, los carros, los bienes que uno tiene. Por eso es mejor los compañeros que tienen taxis, los compañeros que tienen vehículos de servicio público, que se compren el segurito de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que lo libra a uno de muchos dolores de cabeza. Siguiente compañero. Muchas gracias, profesor. Buenas noches para todos. Seguidamente les voy a hablar responsabilidad extracontractual por hechos propios. Para esto es preciso considerar inicialmente el artículo 1902 del Código 1902 del Código Civil colombiano, el cual nos establece que ya sea por acción o se puede decir también por omisión, cause daño a otro interviniendo entre culpa o negligencia. Está obviamente obligado a reparar dichos daños y perjuicios. De la misma manera, si no estoy mal, creo que es el artículo 1101, en el cual estamos sujetos a indemnización de cumplimiento de dichas obligaciones, de la misma manera por estos daños y perjuicios. Ahora bien, para esto debemos hablar de responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿En qué consisten estas dos? Inicialmente las dos tienen una gran característica que obviamente es asumir dichas responsabilidades por los daños causados a terceros. ¿Y en qué consiste la responsabilidad objetiva? Esta deriva de la relación de casualidad entre la actuación del agente y el daño producido al margen de la acción dolosa o ya sea culposa. Para esto traigo a relación varios ejemplos para de pronto tener una idea mucho más amplia de lo que es la responsabilidad objetiva, que dice así. Un ejemplo, a grosso modo, sería el propietario, ya sea de, bueno, algo que se me ocurre, el propietario de un árbol, que puede decir, por caso fortuito, se cae una rama de estas y causa daños físicos a una persona, a un transeúnte que iba pasando por el lugar.
de una misma manera tiene que hacerse responsable de estas acciones. Otros ejemplos que traigo sería nosotros, obviamente los que somos padres, tenemos que hacernos responsables de las acciones de nuestros hijos. Y una sentencia que traigo a relación es el famoso caso que habíamos expuesto en algún momento, el caso 21 Ángeles, donde los dueños de dichas empresas contratistas tuvieron algún tipo de responsabilidad por los daños causados a estos menores en la caída de este vehículo que fue suceso hace ya varios años. De la misma manera, también entidades como son centros de educación, docentes, tendrían que hacerse responsables de las acciones causadas por los estudiantes, en especial, obviamente, menores de edad. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la responsabilidad subjetiva. En el gran ejemplo, como lo decían los compañeros, el ejemplo más claro es el famoso accidente de tránsito, que obviamente por la culpabilidad del autor sería obviamente indemnizar cualquier daño, aunque este provenga de un acto perfectamente normal, legal y jurídico. Estos objetos caen sobre el ser humano hasta... Por favor, los micrófonos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? En la responsabilidad subjetiva, uno de estos ejemplos también recae desde una vez somos personas sujetas de derechos hasta que una vez lo dejamos de ser, ya sea en el acto de que perdamos, ya sea, digamos, en el famoso ejemplo que les daba del accidente de tránsito, en el caso de que la persona llegue a morir. ¿En qué consisten en sí estas dos responsabilidades, lo que es la responsabilidad objetiva y subjetiva? En que estos mecanismos de responsabilidad tendrían a garantizar la estabilidad y la integridad de los patrimonios. Cabe resaltar que estamos amparados en nuestra norma de normas, en la Constitución Política, como le decían anteriormente, lo que es el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que dice el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables. De la misma forma, algo que de pronto un término que hemos escuchado muy familiar es la famosa acción de repetición. Está plasmada en nuestro artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es el reconocimiento como tal a indemnizar por los daños y perjuicios causados por personas, ya sean particulares o en su caso, servidores públicos. Esta como tal sería mi intervención en cuanto a la responsabilidad extracontractual por hechos propios. Damos paso al siguiente tema. Responsabilidad de las personas naturales. Buenas noches, compañero. Le habla Luz Estela. Les voy a leer el tema de responsabilidad de personas naturales. Para las denominaciones de personas físicas o naturales, tiene lugar a esta forma de responsabilidad directa o por el hecho propio siempre que se trate de persona con capacidad plena o relativa, porque según el artículo 2346 del Código Civil, los menores de 10 años y los dementes no son capaces de cometer delitos o culpa, pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores o dementes. Si a tales personas pudiesen impulsárseles inteligencia y en este último caso se origina la responsabilidad por el hecho ajeno. Un ejemplo, por decir que un niño menor de edad que tenga como problemas de discapacidad mental,
accede carnalmente a otra persona en cuestión de violación o algo, entonces las personas encargadas a responder a que él haya procedido a hacer este hecho son quienes están a cargo de ellos porque el niño está con problemas de discapacidad y no tenía la facultad pues para saber que lo que está cometiendo es un delito, o sea, él no tiene ninguna capacidad pues para asimilar que lo que está haciendo no debe ser eh, eh, correcto. ¿M? También tengo acá la capacidad de la persona que puede estar transitoriamente afectada y así responde porque como significa en el artículo 2345, el ebrio es responsable del daño causado por su delito o culpa, como le decía un compañero anterior, cuando se hace un accidente de tránsito por embriaguez, en este caso él sí tiene culpa porque pues está cometiendo un delito y está también en sus efectos de alcohol, que pues ya después me imagino de ese culpa de delito de haber le causado la muerte a una persona, pues ya le vendrán a inculpar pues el artículo correspondiente a conducir con alcohol en su cuerpo. ¿Qué más les puedo decir? Otro ejemplo del artículo 2346 es cuando un menor o sea, unos niños en un jardín, el uno agrede al otro, hacen cosas indebidas. Quienes son responsables son las personas cuyas están a cargo de su cuidado en ese momento, porque pues estos niños son menores de edad y son personas que no tienen pues la facultad de estar asimilando los errores que pueden causar. Sigue mi compañero. Sigue mi compañero Héctor con la presentación de responsabilidad jurídica. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Larios. A mí me correspondió la responsabilidad de las personas jurídicas. Dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, este es el tema más importante, la esencia en sí de la responsabilidad civil extracontractual está en la responsabilidad de las personas jurídicas. Sobre el punto debe anotarse que en el derecho moderno las personas jurídicas responden de manera directa por el hecho ilícito civil, es decir, como si fuese la entidad misma que actuara, cualquiera que sea el rango de su dependiente o agente que incurra en ese hecho. Nosotros tenemos un ejemplo como lo decía Hermes, en el caso de 21 Ángeles. Aquí, aunque se le imputó a algunas personas sobre el hecho de la pérdida de vida de los niños, pues quienes eran responsables civil extracontractualmente era la empresa contratista o en el caso del distrito como lo era el IDU. Y también, como en algún momento lo decía Julián, tenían que ver esa responsabilidad por parte de la empresa de transportes en el caso de quien estaba conduciendo el vehículo de los niños, al saber de que se podía presentar ese incidente que hubo ahí en la avenida Suba. Hay una pregunta muy concreta sobre esta responsabilidad civil extracontractual en personas jurídicas. ¿Qué hubiese pasado si este accidente se hubiese dado en Estados Unidos? Pues los 21 niños, esas 21 familias habían quedado extremadamente ricas. Hay un ejemplo que muy bien investigué sobre una responsabilidad civil extracontractual de una persona jurídica, que es muy conocida, que es una demanda de $2 millones, que fue con la multinacional McDonald's. Pues, ¿qué pasó? Que una persona fue a adquirir un café a McDonald's y habían servido ese café extremadamente caliente y le quemó la mano a la persona. Entonces, el estado donde se ocasionó ese hecho
La justicia condenó a McDonald's a pagar $2 millones por esa quemada en la mano de esa persona. Entonces, que aparte de pagar esa indemnización, ¿qué le tocó a McDonald's? Pues mirar a qué grado es tolerante la piel y a cuántos grados se debe medir, se debe servir dicho producto como el café. Durante este desarrollo, pero no siempre fue así, pues la doctrina y la jurisprudencia evolucionaron desde una primera tesis atribuida a un pensador que se llama Savigny, de la responsabilidad civil y penal de las personas jurídicas, debido a su condición inmaterial o de ficción, respecto de la cual no se podían ejecutar sanciones o consecuencias jurídicas, salvo en lo relativo a los contratos en que sí se consideró su responsabilidad. Veíamos ayer en la responsabilidad civil contractual, pues que hay un contrato y si ese contrato no se cumple, pues debe responderse sobre ese contrato. Aquí, en la responsabilidad civil extracontractual, siempre hablamos de la palabra indemnización. Volvemos al caso de 21 Ángeles. No está comprobado que a ninguno de los 21 niños los indemnizaron, porque desafortunadamente, como lo veíamos en una sentencia de la responsabilidad civil extracontractual, los niños desde 0 años a los 17 y 11 meses y 12 meses, pues, perdone la palabra, si vieron susceptibilidades, son una completa carga. No son productibles. Entonces, en ese caso, a ninguno de estos niños se les dio esa indemnización de lucro cesante, de todas estas, perdón la palabra, doctor, de pronto no la encuentro, las arandelas que deben para que estos niños hubiesen tenido una buena indemnización. Hace poquito pasó el caso que don Juan Benavides lo decía, sobre este estudiante de Derecho que fue asesinado en el CAI de Villaluz. Aquí sí hay otra cosa que es muy distinto. Este señor era actualmente una persona que producía. Acá, ¿cómo se mide eso? Se mide por la vigencia de la edad, mejor dicho, la proyección de la edad de las personas en el caso de los colombianos, que creo, no sé si me equivoco y algún compañero de pronto nos ayude, creo que son 72 años. Entonces, esta indemnización ya es un lucro cesante que este señor, se me olvidan, Javier, hasta los 72 años podría tener, y más siendo que era una persona que se iba a graduar de abogado, iba a tener unos ingresos hasta la edad promedio de los 72. Ahí sí se paga ese lucro cesante y sí pagan eso. ¿Y quién hace eso? En ese caso, no son los dos patrulleros que ocasionaron el hecho, que produjeron la muerte de este señor, de Javier Ordóñez, sino es la entidad como tal, el Estado, Policía Nacional. Claro que esto se lo van a atribuir en el momento de presentar la demanda, va a ser al Ministerio de Defensa, a la que pertenece, está adscrita la Policía Nacional de Colombia. Entonces, la esencia de esta responsabilidad civil extracontractual, más que todo para resarcir el daño en el caso de indemnizaciones, va enfocado es a las personas jurídicas. Entonces, este tema es muy importante en el sentido que aquí está la esencia de donde nosotros como futuros abogados debemos hacer esas demandas, y a quien debemos a resarcir ese daño es a las personas jurídicas. Les agradezco mucho. Es un tema muy largo y a la vez es muy atractivo sobre estos temas. Se puede dar como se dio en 21 Ángeles, se puede dar como se dio aquí en el CAI de Villaluz, se puede dar, digamos, no sé cuántas demandas pueda tener el famoso túnel de la línea cuando hubo derrumbes, si hubo personas que fallecieron ahí. Tengo otro caso que lo averigüé sobre
un accidente de Transportes Omega de Puente Nacional a Bogotá, en donde venía un ingeniero recién graduado y se presentó la demanda contra Omega y pues claro, la ganó la parte demandante. Aquí pues era un ingeniero, tenía 23 años, por la imprevisión del conductor iba a más de la velocidad permitida, que eran 80 kilómetros por hora, y la justicia lo condenó a pagar 1.000 millones de pesos a esa familia de ese ingeniero. Así que podemos mirar más o menos a cuánto va a ser esa demanda que van a interponer por la muerte, por el deceso de don Javier, del estudiante de Derecho Javier. Muchas gracias por su atención y sigue el siguiente compañero, Hermes. Seguimos con el siguiente tema, responsabilidad por el hecho ajeno. Buenas noches. Teniendo en cuenta el tema de las responsabilidades, tenemos el del hecho ajeno. Tenemos que es la obligación de reparar el daño causado por cuando interviene la culpa o negligencia, que es exigible, según declara el artículo 2347 del Código Civil colombiano, cuando no solo es por las omisiones propias, sino también por el hecho de que aquellas personas que estuvieron a nuestro cuidado. También se llama responsabilidad indirecta o por el hecho de un tercero. En la responsabilidad por el hecho ajeno, el daño lo causa directamente el responsable, es decir, la persona que está a cargo o bajo el cuidado de otra. Cuando causa el daño el tercero, porque quien debe reparar el demandado como civilmente responsable es la persona que tiene a otro bajo su cuidado. Es allí donde se generaría, como su nombre lo indica, la responsabilidad indirecta o por el hecho de otro. Aunque algunas doctrinas dicen que en el fondo se trata de una responsabilidad directa, ¿no? Pero pues en este caso es una responsabilidad indirecta. Las personas declaradas responsables por el hecho ajeno civilmente responsables, como son los padres o los directores del colegio, quienes están sujetos a reparar por los daños causados por sus hijos o los alumnos respectivamente. Digamos que aunque el daño lo haya cometido el menor, el legislador sanciona el comportamiento presuntamente culposo del civilmente responsable, lo que significa que éste responde no por el hecho cometido por el menor, sino por el hecho personal, ya que incumplió la obligación de vigilancia y control. El artículo 2347 del Código Civil consagra los supuestos que una persona se encuentra llamada a responder por los daños causados por otro, con lo que crea una presunción de culpabilidad cuando el civilmente responsable por los daños de quienes tienen bajo su cuidado personas allí refiere. Como ya mencionamos inicialmente, los padres son responsables por los hechos de sus hijos. El tutor es responsable por el hecho de su pupilo y que esté bajo su cuidado, ¿no? Y dependencia. Los directores de colegio y escuelas responden por el hecho de sus alumnos. Los empresarios son responsables por el hecho de sus aprendices o dependientes. Si el civilmente responsable desvirtúa la presunción que pesa sobre su contra y si logra demostrar que no pudo impedir el hecho, es decir, si logra demostrar que la ausencia de la culpa, que no es responsable de la culpa, bueno, se liberaría de la presunción de que la persona, de lo que pesa en su contra. Si logra probar que se impartieron adecuadamente la educación o si desarrolló una buena vigilancia, pues se lograría librar de la culpa. Tenemos también un tema que habla de la responsabilidad y daños causados en el artículo 2346 por dementes impures, que hace referencia a los menores de 10 años y los dementes que no son capaces de cometer delitos o culpas, pero las personas cuyo bajo el cargo que estén serían los directamente responsables de los daños que causen, siempre y cuando puedan imputar la negligencia, ¿no? Se puede demostrar que son responsables de ello. Tenemos otra responsabilidad que mi compañero inicialmente hablaba, es una responsabilidad aquilina, que es aquella cuando se origina tras una relación jurídica de dos personas
que no teniendo ningún vínculo previo contractual y por los actos de omisiones, se ve que una culpa o negligencia. Por ejemplo, cuando tengo un perro y el perro muerde a alguien, cuando no tengo los cuidados, entonces esto es una culpa o responsabilidad adquirida. También cuando se desprende algo de un edificio y le cae encima a un viandante, ¿qué pasaba? Eso es una responsabilidad adquirida. Entonces, en conclusión, ¿qué encontramos? ¿Qué debe probar la víctima en caso de que el hecho del hecho ajeno para poder reclamar una indemnización? Debe comprobar la responsabilidad de los padres en el hecho de los hijos menores, la responsabilidad de los directores de colegio y escuelas por el hecho de sus alumnos, la responsabilidad de los empresarios por el hecho de sus dependientes, las responsabilidades de los artesanos por el hecho de sus aprendices y la responsabilidad de los amos por el hecho de sus criados o sirvientes. Digamos que con esto hago un resumen general porque también el tema es muy extenso. Entonces le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Responsabilidad por el hecho de los animales y de las cosas. Buenas noches. Vamos a hablar de responsabilidad por el hecho de los animales y de las cosas. Este es el tercer grupo de la responsabilidad extracontractual. Están consagrados los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, que se refieren al hecho de las cosas animadas e inanimadas, es decir, de los animales y de las cosas. Conforme al artículo 2350, hay responsabilidad del dueño de un edificio por su ruina si omitió las reparaciones necesarias o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. Esto está en el inciso primero, lo cual significa que en la omisión de las reparaciones necesarias se trata de una culpa leve, según la clasificación de la culpa contemplada en el artículo 63 del Código Civil. Pues no se olvide que esta última norma consagrada de esta especie de culpa responde quien debe administrar un negocio como un buen padre de familia. Sin embargo, en el inciso segundo del artículo 2350, prevé que no habrá responsabilidad si la ruina acareciese por un caso fortuito, como rayo o terremoto, que es una forma de exoneración de la denominada causa extraña, propia de una actividad peligrosa o que algunos llaman responsabilidad objetiva. En la disparidad de la norma se ha dado lugar a varias discusiones en torno a la responsabilidad e inclusive la jurisprudencia ha habido controversias, ya que en unas ocasiones se ha sostenido que se presume la culpa del propietario del edificio y que la responsabilidad es objetiva, al paso que en otras oportunidades se ha dicho que no se presume. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, por los micrófonos. La Corte Suprema de Justicia expuso en casación civil del 27 de abril de 1972 que no se presume dicha culpa, y en sentencia del 5 de abril de 1978 apuntó que si los daños no se causaran durante la construcción o la demolición del edificio, ni por su ruina, la responsabilidad adquirida de la que está en contaminada, debido por la aplicación directa del artículo 2341 del Código Civil. En cuanto al inciso segundo del mismo concepto, debe ser entendido como una forma de exoneración adicional, pero no la única, pues dice que no habrá responsabilidad si la ruina careciere por un caso fortuito, como un rayo o un terremoto, sin hacer en ningún momento exclusión de otras formas de exoneración. Puede haber daño causado por un vicio de construcción, en cuyo caso aplica la regla número 3 del artículo 2060, aunque en este evento debe tenerse en cuenta que la remisión de la norma del contrato de construcción no quiere significar que la responsabilidad sea contractual, sino que quien hizo la construcción, cuyo vicio causó el daño, también puede ser llamado a responder, así entre él y la víctima no hubiese ningún vínculo o negocio jurídico. Y aunque las normas comentadas no lo digan, también puede acusarse de daños durante la construcción o la demolición del edificio. Se
se procede de responsabilidad por los animales domésticos y por los animales fieros respecto al dueño o por el dueño. Esto está en el artículo 2353 y 2354. Para ser precisos, no obstante que en el último momento hay una especie de presunción por culpa de la actividad peligrosa o responsabilidad objetiva, porque el precepto contempla que el daño causado por el animal fiero, el cual no se reporta utilidad de guarda o de servicio de predio, será siempre imputable al que lo tenga. Y si alegare que no fuese posible evitar el daño, no será oído. Adicionalmente, esta expresión de no será oído, el que alegare que no fuese posible evitar el daño causado por el animal fiero, que no se reporta utilidad, debe ser entendida de manera razonable, en el sentido en el que el dueño o tenedor del animal fiero sí tiene derecho a ser oído y en el respectivo proceso, pero que se presume culpable por tratarse de una actividad claramente peligrosa. Acá la Corte Suprema de Justicia declara exequible la frase de la sentencia del 6 de abril de 1989, dijo que había una especie de presunción del derecho de la culpa, una culpa automática, por considerar que la tendencia del animal fiero es ilícita de por sí, y que con miras a proteger a la víctima del daño, aunque luego admitió que la prohibición de oír al tenedor sobre la inevitabilidad del daño se circunscribe a la mera culpa por incurrir en ella automáticamente. El demandado se le permitió alegar ausencia del daño o la causa extraña a este, lo cual supone que es obvio que la norma acusada respeta y acata las garantías del debido proceso consagrados en el artículo 26 del Estatuto Fundamental, que por esta razón, lejos de vulnerar las expresiones del artículo 2354, en materia de la presente impugnación constitucional, adquiere su cabal operancia y efectividad dentro del respectivo proceso, con la ya nota restricción. En el tema también debe tenerse en cuenta la ley 746 del 2002 sobre la tenencia del registro de perros potencialmente peligrosos. Acá concluyo, compañeros. Bien, por último tenemos los dos últimos temas que vamos a, ya por el poco tiempo que nos quedan, que es la reducción de la indemnización por la concurrencia de culpas y la prescripción de acciones por responsabilidad extracontractual. Vamos a enseñarles dos videos que tenemos acá rápidamente y con esto ya poder culminar. Hola, hoy vamos a hablar de responsabilidad civil extracontractual. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Este es el principio general establecido en el Código Civil bajo el título de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué extracontractual? Porque el daño se produce sin que exista contrato o relación jurídica entre las partes. Sin embargo, también es extracontractual cuando, a pesar de haber un contrato previo, el daño se produce en aspectos no considerados contractualmente. Para que una persona sea responsable extracontractualmente, deben confluir 4 elementos: la acción, el dolo o culpa, el nexo causal y la certeza del daño. Si falta uno de estos elementos, no habrá responsabilidad. En primer lugar, debe haber una acción o una omisión ilegítima que produzca el daño. Por ejemplo, en un accidente de automóvil, la acción es el atropello. En una mala práctica médica, el omitir suturar la herida. Sin embargo, en algunos casos, a pesar de haber acción, no hay responsabilidad, como por ejemplo
en la legítima defensa, o cuando una persona sin discernimiento produce un daño. Lo segundo es que exista dolo, es decir, la intención de dañar, o al menos culpa, es decir, que a pesar de que no se tiene la intención de dañar, se omite negligentemente la conducta debida y esperada para cada caso. En algunos casos, por utilizar bienes riesgosos, hay responsabilidad aún cuando no exista dolo o culpa. El tercer elemento, el nexo causal, supone que el daño sea consecuencia de la acción. Por ejemplo, que el accidente sea consecuencia de actuar negligente del conductor y no de la víctima. Si se rompe el nexo causal, no hay responsabilidad, porque otra acción causó el daño. El elemento más importante es la certeza del daño. La forma más común de clasificar los daños es dividirlos en daños patrimoniales, que comprenden daño emergente y lucro cesante, y daños extrapatrimoniales, que se dividen en daño a la persona y daño moral. El daño emergente es la disminución patrimonial que produce un hecho, es decir, los gastos que realiza la víctima para reparar las cosas a su estado anterior. Así, por ejemplo, en un accidente, los costos médicos, el sepelio en un caso de muerte o la restitución de un bien destruido. El lucro cesante supone la renta o ganancia frustrada y dejada de percibir a consecuencia de un hecho. Esto puede ser la pérdida del ingreso laboral derivado del descanso médico o la pérdida de un ingreso comercial por la desaparición de un bien, entre otros. El daño a la persona es el menoscabo físico que sufre el sujeto dañado y que debe ser resarcido. Este daño se puede probar objetivamente. Por otro lado, el daño moral es el menoscabo espiritual, aflicción o dolor que le produce a un sujeto un hecho negativo. Como es un daño interno, personal, únicamente puede valorarse a través de indicios. Si se prueba la existencia de un daño, se debe indemnizar. En los daños patrimoniales se restituye lo gastado o dejado de percibir. En los daños extrapatrimoniales, como el ser humano es intangible, el juez deberá valorar los hechos y el daño producido para conceder una indemnización equitativa. ¿Qué sucede si existe un seguro que cubra el daño? Pues el asegurador es solidariamente responsable con el causante del daño hasta donde se haya obligado contractualmente a cubrir. ¿Es posible exonerarse de toda responsabilidad? No, no es posible. Nuestras leyes establecen que son nulos los convenios que excluyen o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. ¿Cuánto tiempo se tiene para reclamar una indemnización por daño extracontractual? Desde el momento en que se produce el daño, 2 años. Vencido el plazo, la acción prescribió. Hasta la próxima. Listo, dejen ahí en ese video. Mañana muestran el otro. Listo, profe. Profe, buenas noches. Profe, yo le hice una pregunta por el chat interno. La que le pregunté que nosotros hicimos el trabajo en conjunto y pues el contenido es el mismo, que si le enviamos los 15 trabajos o si le enviamos uno con el nombre de los 15 integrantes. Cada persona tiene que mandarme el trabajo. No importa que el contenido sea el mismo. No importa. El trabajo es individual. La exposición es la que es grupal. Bueno, en cuanto a la responsabilidad contractual versus la responsabilidad extracontractual, la diferencia va a radicar en el origen de ese daño, ¿sí? Si el daño se da en virtud de una relación contractual, es decir, de un contrato, estamos frente a una responsabilidad contractual. Como por ejemplo, si hay un
transporte, digamos, un contrato de transporte, y dentro de la ejecución de ese contrato de transporte, la persona, en este caso el pasajero, sufre alguna lesión, sufre algún daño, la responsabilidad es del transportador en virtud de ese contrato previamente celebrado. Mientras que si hay un daño ocasionado, y no hay un nexo causal, es decir, una previa vinculación, no hay un contrato, un acuerdo de voluntades anteriormente, en ese evento estamos frente a una responsabilidad extracontractual. Ejemplo, si alguien está realizando una reparación en su propiedad y se le cae, digamos, alguna herramienta en la casa del vecino, le rompe una teja o le ocasiona unos daños, no hay ningún contrato previamente entre la persona que está realizando la reparación en su casa y el vecino, pero se ocasiona ese daño y en virtud de ese daño que se ocasiona hay que salir a reparar el daño, ¿ok? Pagar patrimonialmente el daño, independientemente de si hay otro tipo de responsabilidades como responsabilidades administrativas o responsabilidades penales. Dime, Andrés. Sí, profe, con respecto al tema de la responsabilidad extracontractual, también que el último caso que se conoció fue con el tema de una iglesia, en donde la iglesia, la diócesis, tiene que responder civilmente, ya que dentro de la iglesia, la persona o un joven que estaba colaborando, haciendo cosas de iglesia, falleció. Entonces, la diócesis, la Corte Constitucional o la Corte Suprema le dio la razón al juzgado y le dijo que tenía que responder por los daños ocasionados, ya que él estaba, o esa persona estaba cumpliendo las funciones de lo que tenía que ver. Yo creo que ahí no es Y esa fue la contractual, sentencia. ahí sería contractual. Que lo hiciera a título gratuito, que no cobrara por la labor realizada, eso es otra película. ¿Sí? Pero ahí sería contractual, porque había una vinculación previa. Lo que dice acá, al estudiar una acción de tutela, la Sala Civil de Bueno, la Corte Suprema de Justicia. pero es que después te extiende en el ejemplo. Ahí en eso que estás diciendo sería contractual, porque había un acuerdo de voluntades previo entre el representante de esa iglesia o de esa parroquia versus la persona que sufrió la lesión. ¿Sí? Aquí no sería extra. Listo, extra es cuando no hay un acuerdo previo de voluntades. ¿Sí? Alguien habló, Carrillo habló de los TORS. Voy a escribirlo aquí en el chat de Zoom. Interesante, ya explico lo que estaban poniendo el ejemplo de McDonald's. Se llama el café caliente de McDonald's. Los TORS es una figura del derecho anglosajón, pero los TORS no son una responsabilidad civil extracontractual. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico hay una diferencia cuando el daño se ocasiona. Si hay una vinculación contractual, es decir, si hubo un acuerdo de voluntades antes o si no hubo un acuerdo para nosotros. Pero en el derecho anglosajón hay una responsabilidad independientemente si estuvo derivada de un contrato o no, y se llaman TORS. Nosotros tenemos responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Tenemos una diferenciación. Ahora, en el ejemplo de esta señora, que es el caso Lieber, se escribe Lieber, la señora Lieber compró un café, eso fue en el año 93, 94 aproximadamente, y el café estaba demasiado caliente y efectivamente tuvo unas quemaduras, pero no fue en las manos, fue en la entrepierna. Si ustedes ven el video, está en HBO, le preguntan a la gente sobre el tema, dice la gente que eso es un abuso del derecho, que cómo así que la gente pretende taparse de plata, o sea, como si fuera un baloto, tener un tipo de situación como esa, y la reparación económica. Pero cuando ya muestran las fotos de cómo quedó la señora Lieber, que le tuvieron que hacer unos injertos, ¿sí? Quitarle de la nalga piel para poder colocársela en otras partes de las piernas,
ya la gente, la afectación fue grave. Pero la situación que, digamos, terminó demostrándose en ese caso, que fue muy sonado en los Estados Unidos, fue que McDonald's promocionaba y decían refill. ¿Qué significa? Que uno llegaba y podía llenarse el vaso de café las veces que uno quisiera sin tener que volver a pagar. Pero como la gente lo compraba para, digamos, en el momento del desayuno, cuando iba para su trabajo, la gente no se iba a sentar a tomarse el café y luego servirse otro. No tenía tiempo, ¿sí? Entonces ponían el café muy caliente. Dentro del proceso se demostró que esa publicidad de McDonald's era una publicidad engañosa, porque primero ponían el café a hervir, o sea, lo ponían a 100 grados centígrados, aunque ellos usan grados Fahrenheit. Entonces, a 100 grados el café hierve, entonces lo ponían a esa temperatura porque era un café de mala calidad. Entonces, una persona al tomarlo casi tan caliente, pues no le percibe la calidad al café. Eso por un lado. Por otro lado, los vehículos no tenían en ese momento el portavasos. Los que son contemporáneos conmigo, no sé, como Héctor Carrillo, veo más o menos que eres contemporáneo conmigo, como Rodrigo, como José Alfredo, como José Luis, se acordarán que en esa época la década del 90 o la primera parte de la década del 90, los carros no tenían portavasos. Entonces, compró el café, se fue y cuando salió del McDonald's fue que se le derramó el café encima. Ellos se ofrecieron a pagarle en su momento como $10,000, que era lo que se consideraba, o mentiras, ellos estaban cobrándole $10,000, la señora Liber estaba cobrando $10,000 a McDonald's, que era lo que se había gastado, eran los gastos médicos en ese momento, y ellos le ofrecieron como $700 y no conciliaron y se fueron al pleito. En primera instancia le establecieron una indemnización por $2 millones, pero después en la apelación, en segunda instancia, se la bajaron como a $600,000. De todas maneras, era muchísima plata en esa época. Si $600,000 ahorita es plata, en esa época, hace más de 25 años, pues era mucha más plata. Entonces, la figura de los TORS es una figura que representa ese daño patrimonial, esa responsabilidad que se da. Pero con la aclaración de que para ellos no hay diferencia si es en virtud de un acuerdo o no hay acuerdo previo, ¿ok? Esa es la diferencia del sistema anglosajón con el sistema de nosotros. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? No, señor doctor. Gracias por la aclaración. No. No, señor. Gracias, doctor. Pero ese video es bueno y el que lo pueda ver, se lo recomiendo. Hay otra película que es del año 98 de John Travolta, que es el protagonista, se llama A Civil Action, una acción civil. Es una película en la cual también se habla sobre la responsabilidad. Lo mismo de Erin Brockovich, la de esta Julia Roberts, que también, esa película también habla del daño patrimonial. Son películas donde uno puede ver esta parte del derecho civil anglosajón. Se las recomiendo. Profe, yo sí tengo una pequeña duda. Es que un niño fue a visitar a su abuelita a un conjunto residencial y subiendo las escaleras se puso a jugar con su hermanito y ¡pum! Se cayó como un cuarto piso y se mató. De una vez murió. Ahí cabe la demanda ante la constructora, ante el conjunto, pero eso es contractual, ¿cierto? Sería extracontractual, supongo, y buscarían de pronto demostrar de que no tenían las medidas de protección o de seguridad y que por eso se cayó el menor de ese piso, supongo. Sí, lo que pasa es que se supone que la construcción, la primerita que sale, debía haber un muro, pero no lo hizo la constructora y pusieron fue unas baranditas. Esas baranditas Si tú te vas a la ley 1480 del 2011, que es el estatuto del consumidor, la constructora responde por el tema de fachada solo por 1 año y por el tema estructural 10 años. Entonces supongo que eso no es un tema estructural donde afecte la calidad del edificio. Depende de cómo haya sido. No sería fácil demostrarlo y tampoco sería parte de la fachada.
Ahí sería algo similar al caso que hubo aquí en Unicentro, donde el niño metió el pie sin querer en la escalera eléctrica, le trunchó el pie y tuvo la amputación de ese miembro, tuvieron que indemnizar. Sería algo similar a eso, solo que Similar, sí. no fue en Bueno. una Profe, escalera y en eléctrica el y allá caso, fue otra cosa, ¿sí? Dime. en el caso del niño que casi se cae, que la mamá lo alcanzó a coger de un piecito, que la señora que la señora entró en crisis emocional y todo eso, pero pues no hay como tal daño. no hubo un herido. Ahí no habría Igual también hay daño, no. pero el daño emocional y El eso no se daño cuenta. patrimonial, daño moral no Ah, se ok. reconoce. Se reconoce el daño patrimonial, económicamente cuando hay una afectación, del resto no. Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, nos vemos, feliz noche. Nos vemos mañana. Feliz noche, hasta luego.